Bienvenidos a la primera clase magistral de la asignatura didáctica de la expresión plástica y visual. Me llamo Silvia Carrascal y soy doctora en Bellas Artes. Seré una de vuestras profesoras que os va a acompañar en el desarrollo de esta materia, contribuyendo con mis conocimientos, por supuesto, al desarrollo de vuestro aprendizaje en la mayor parte posible. El primer tema que vamos a tocar es el tema 1, Introducción a la expresión plástica en educación infantil. Como quiero dejar claro el tipo de clase magistral, quiero comentaros que vamos a trabajar lo que tenéis en el tema teórico, pero desde un punto de vista más profundo de algunos de los apéndices o algunos de los contenidos que he considerado interesantes a desarrollar en esta sesión magistral, lo cual eso os ayudará a comprender y a trabajar de una forma más activa y a trabajar sobre los contenidos que vais a ver más extendidos en el tema teórico. En primer lugar, vamos a trabajar en esta clase magistral el desarrollo, el aprendizaje y la expresión plástica. Es decir, cuando hablamos de expresión plástica estamos hablando de algo que forma parte del ser humano, es decir, cómo comunicarme a través de la plástica. Y estamos hablando también en nuestros alumnos de unos niños que tienen unos sentimientos, una personalidad y que van a transmitirlo a través de sus dibujos. Por lo tanto, estaríamos hablando de un lenguaje y también estaríamos hablando de unas características personales que tienen estos niños o estos alumnos. Por lo tanto, paralelo al desarrollo evolutivo, tendríamos un desarrollo gráfico que sería interesante descubrir y sobre todo que tengamos presente en nuestra actividad. La expresión plástica como forma de comunicación del niño en la materia, vamos a trabajarla desde un punto de vista entendiendo que contribuye al desarrollo integral del niño. Por lo tanto, no solo expresa lo que en ese momento quiere comentar, sino en fases tempranas forma parte de dejar grabados, dejar símbolo, dejar huella de los movimientos motóricos que hace su brazo con un instrumento que deja surco o huella. Vamos a ver cómo sería importante estudiar y analizar en las siguientes sesiones magistrales pues aquellos movimientos que empieza a hacer un niño o primeros balbuceos con su papilla, con sus ceras, con sus materiales luego más complejos y más adecuados a su desarrollo evolutivo. Por lo tanto, estaríamos hablando de un desarrollo integral del niño que la expresión plástica contribuye activamente a su desarrollo. Bien, también tiene una parte, por supuesto, de juego. La expresión plástica, debido a sus materiales y a sus características, pues forma parte del juego y de esa expresión y ese, digamos, sentir que se traduce pues, en los materiales plásticos, que son numerosos y son precisamente variados. Esa expresión plástica va a contribuir al aprendizaje activo, que se veis descrito en este cuadro, y contribuye desde varios aspectos que vamos a trabajar en esta sesión magistral. Por un lado, todo lo que expresa a través de esos primeros grafismos y esos grafismos que se van a ir haciendo cada vez más complejos en paralelo a su desarrollo evolutivo, de la observación. Por lo tanto, habría una parte de contenido teórico que sería interesante trabajar, que es la percepción visual, que es lo que ve y cómo lo traduce en ese esquema mental mediante instrumentos, técnicas y materiales artísticos. Por otro lado, estaría la creatividad. La creatividad no deja de ser una capacidad innata, es una capacidad innata, es decir, que todos poseemos esa capacidad, esa creatividad. Por lo tanto, estaría interesante desde nuestra materia tener claro que, paralelo a ese desarrollo evolutivo, es muy interesante el trabajar y motivar esa creatividad a edades tempranas. Para eso hay métodos, fichas y trabajos que veremos en las siguientes sesiones. También con la expresión plástica se trabaja un aspecto interesante, además de las relaciones sociales y la comunicación, que es la afectividad, algo más personal, más intrínseco del ser humano. Por lo tanto, estaríamos hablando de expresión plástica como un lenguaje. Vamos a profundizar ahí en los siguientes temas, en por qué la expresión gráfica podemos llamarla
podemos tratarla como un lenguaje, en forma de comunicación. Estamos hablando de expresión, estamos hablando de que traducimos con medios gráficos y técnicos un esquema mental, algo que hemos inventado, algo que el niño piensa, algo que estamos observando y que parte de esa observación y que es traducido mediante la percepción visual, y que luego comunicamos a la persona que está al otro lado de nuestra imagen o a la persona que está interpretando, leyendo o intentando decodificar e interpretar nuestro dibujo. Desde los primeros grafismos, un niño puede estar comunicando. Para nosotros, esas primeras líneas, esos primeros surcos, no dejan de ser líneas errantes, exentas de contenido, que gráficamente pueden tener una forma vertical, horizontal, curvada, pero que posiblemente, si pudiéramos comunicarnos, dependiendo de la edad con el niño, pues podemos exactamente entenderle que es una casa, un coche, su mamá o su perro. Entonces, por lo tanto, tendríamos que trabajar, y es muy interesante entender que hay un proceso creativo del niño. Es decir, ese proceso creativo que nosotros tenemos que tratar de ver en sus dibujos y en sus representaciones para poder entender ese lenguaje gráfico, sería lo que tenemos que tener claro en esta sesión magistral. Por lo tanto, habría un aprendizaje intrínseco a través de los sentidos, es decir, las obras de arte, una imagen a lo mejor fotográfica, un dibujo de un niño nos transmite cosas, nos transmite sensaciones. El color rojo puede transmitir sensación de intranquilidad y también de calor. El color negro nos puede transmitir sensación de intranquilidad, pero también, dependiendo de la personalidad, nos puede parecer sosiego, serenidad, quietud. Depende también de la interpretación personal que hagamos cada uno de ese color. Por lo tanto, hay un aprendizaje, tanto para ellos a través de los sentidos, lo que transmite el color, lo que transmiten las formas, interesante, que debemos de trabajar. En estas dos imágenes que tenéis en la presentación, veréis pues, dos imágenes con dos colores diferentes, aunque son parecidos en la gama, tienen los dos amarillos, pero en el lado izquierdo tenéis en la imagen más presencia de rojos, de rosados, de colores más oscuros. La sensación que nos puede producir de calor el de la derecha puede pasar a ser una sensación de intranquilidad de la izquierda, a pesar de que también puede transmitir calor. El sol, el verano, podríamos hacer diferentes interpretaciones de estas imágenes. El niño o la persona que realiza estas imágenes está queriéndonos transmitir unos sentimientos, algo que está a partir de la observación, algo que se ha imaginado, pero parte precisamente de lo que siente, de lo que quiere transmitir. Estaríamos hablando de un aprendizaje a través de los sentidos. Otra representación de color, forma y textura que nos produce también diferentes sensaciones. Si miramos la imagen de arriba abajo, podríamos tener diferentes sensaciones. Nos puede parecer globalmente un paisaje cálido, nos puede parecer un paisaje de atardecer, nos puede parecer simplemente calor, fuego, oscuridad, dependiendo de la interpretación y la lectura que hagamos de eso. Por lo tanto, volvemos atrás, expresión plástica, comunicación. Expresión plástica, comunicación a través de los sentidos, aprendizaje a través de los sentidos, aprendizaje y puesta en común con el observador a través de los materiales y técnicas. Esas obras que vamos a ver, como en el caso de la derecha, para nosotros, que somos el espectador, podemos hacer diferentes interpretaciones y podemos entenderlas de diferentes formas. Podríamos decir, entonces, la comunicación y el lenguaje es subjetivo. Yo creo que en base a esa interpretación es lo que enriquece y lo que precisamente hablaremos en algunas ocasiones de la sintaxis visual, es decir, lo que yo veo, lo que yo entiendo, lo que la persona que ha elaborado esa obra quiere comunicar, y ahí se establece una cantidad de contenidos e información muy importante que es la obra. No es algo que se elabora, es efímero, es decorativo y ya está, sino que tiene mucha información y que debemos de trabajar. En este caso, la sensación y el aprendizaje que podemos tener de esta obra y la interpretación puede ser diversa.
Habrá personas que el rojo les recuerde a temas más desagradables. Habrá personas que esta imagen, con esta textura, y trabajando la textura y la forma de cómo se trabaja aquí en este dibujo, o en esta creación plástica, pues le da sensación de calor, de alegría. Dependerá entonces de la interpretación personal. Por lo tanto, queremos dejar claro en esta sesión magistral que la expresión plástica, como parte del lenguaje gráfico, del lenguaje comunicativo a través de medios técnicos, plásticos y artísticos, nos va a dar mucha información de las obras de nuestros alumnos, de las obras de nuestros niños y de las personas o interpretación de obras de autores importantes. Por lo tanto, sin más, quiero dejaros abierto la posibilidad de que trabajéis esa interpretación de todas las imágenes y dibujos que tenéis a vuestro alrededor. Muchas gracias y hasta la próxima sesión.